sepa qué esquema mental voy a tener, qué es lo que voy a hacer, pues ya me pondré a grabar más vídeos. Siento los ruidos de los vecinos de arriba, pero es que esto es un piso y aquí hay ruido todo el rato. Y es así, lo siento mucho que les moleste. Bueno, la cuestión que hoy va a grabar un vídeo del tag de 8 cosas que odio, que he visto que me ha etiquetado Rodrigo de Rote ASMR. Besito Rodrigo, pero no he querido ver tu vídeo todavía, lo veré esta noche. He visto que me habías etiquetado y claro, lo que me pasa es que no, también vi que Lucía de Talasofílica SMR lo tenía hecho, pero no he querido verlo porque muchas veces si no, sabes que cuando ves los vídeos como que ya tienes idea, ah pues sí, yo también odio esto, y entonces no he querido contaminar mi mente con nada y prefería pensarlo yo y ya luego pues ver los vídeos de ellos. Así que nada, lo mismo, coincidimos en un montón de cosas, quién sabe. Bueno, y a la misma vez quería hacer algunos soniditos con la almohada de mi madre, etcétera, porque bueno, y tengo aquí algunas toallas, etcétera, porque sé que algunas os relaja mucho y bueno, para que os guste más y os relaje bastante. Venga, pues empezamos. 3, 2, 1. Vale, pues lo primero que voy a decir, bueno, es que la verdad es que esto lo voy a renombrar el título y voy a poner el tag de las 8 cosas confesables, 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 confesables que odio, porque obviamente es triste, pero bueno, esto prefiero no meterme en cosas políticas y religiosas y bueno, otras cosas. Entonces, bueno, pues es verdad que me han salido más cosillas de las que podría hablar, pero y luego también obviamente cosas generales, porque quién le gustan las guerras o el cambio climático, etcétera, ¿no? En fin, que hay muchas cosas que obviamente odio, pero bueno, he intentado hacerlo más como en vez de algo más general, algo más personal. Bueno, para los que me sigan un poquillo y ya hayan visto algún vídeo mío, no lo he puesto en orden de más odio a menos odio. Odio, qué palabra más fea, pero bueno, de las que, cosas que no me gustan mucho. Pero creo que podría decir mi number one es perder en un juego. Perder en un juego. Ya lo he contado que he roto raqueta y Raúl teme cada vez que le digo vamos a jugar, porque me dice pero vamos a ver si estamos tan bien para que él tiene mucha santa paciencia, pero y yo le digo pero si es fácil, solamente tienes que dejarme ganar, pero luego si me doy cuenta que me está dejando ganar pues me enfado también. Entonces bueno, ya sabéis que perder a un juego pues es una cosa que no me gusta, pues soy un poquillo piquitín, una miajilla competitiva en ese aspecto. Así que nada, pero es solo a nivel de juegos de mesa, juegos de mesa, 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 mesa. Bueno, y juegos de equipo y juegos en general, no en la vida. Y en aspectos de la vida no soy nada competitiva y de hecho, bueno, tú cuando haces veterinaria pues es como medicina que puedes hacer como una especie de, le llaman vamos, internado sí que dice, pero luego hay una residencia de 3 años y es una especialización y no la he hecho porque en mi época más friki, allá
base de machacarte a preguntas y de machacarte ahí. Y es como que todos quieren ser el mejor y hacer salir en más estudios y no, a mí ese ambiente no me va nada. Cero patate, cero pelotero, cero pelotero, pelotero. Otra cosa que he puesto que no me gusta es el tabaco. El tabaco, el tabaco, el tabaco, el tabaco, el tabaco, el tabaco. Mec. A ver, no voy a decir que no me he liado con un chico porque fumase, no. Pero si tuviera a la hora de tener una relación seria, no, no, porque no me gusta el olor que se queda en la ropa, en la boca de la gente. Uy, cuando entro en un taxi huele a tabaco, que no me gusta nada. Ay, y entonces algo que no me gusta. Y además es que pienso que hay que cuidarse el cuerpecito que tenemos, que es nuestra carcasa y es lo que nos va a llevar hasta el último momento. Entonces, claro, a ver, es una adicción como otra cualquiera y yo, vamos, una de mis mejores amigas, ahora después de tener el COVID, pues no está fumando y yo sé que es muy complicado, pero es que no me gusta. Luego yo que soy un poco rara y bebo cerveza, pero a lo mejor bebo una a la semana, como mucho. Y luego sí me tomo alguna copita de Bailey o algo así, o un gin tonic, sobre todo es lo que más me gusta cuando salgo con mi amiga, pero que yo voy a una boda y yo pido agua con limón, porque no me gusta intoxicar tampoco mi cuerpo. Lo he hecho de joven, pero ya no, ya soy muy consciente de que hay que cuidarlo. Es como una plantita que hay que regar y cuidarla bien. Y luego, por ejemplo, nunca me he drogado. Y esto no lo digo porque lo van a ver mis padres, que tampoco pasa nada porque no lo ven, ellos lo ven. Pero no, vamos, es que no he tomado ni una calada de un porrito, no he tomado nada. Y yo tengo, hay gente que me ha contado experiencias con las setas, estas alucinógenas y con alguna pastilla que, bueno, pero la verdad es que no se me ha dado el caso y de momento estoy bien y no sé, no digo que no algún día como una experiencia más en la vida, pero me da miedo que eso al final, esa sensación de júbilo y de alegría me crea algún tipo de adicción. Y de hecho me quité el año pasado, en enero, ya va a hacer
eso lo odiamos todos, yo creo, ¿no? Pero que lo odio, que me pone negra, que me pone, vamos, de mala leche, porque desde siempre, yo me acuerdo que en Córdoba tenía yo de vecino arriba a un torero, al hermano de, bueno, de Juan Torero, no voy a decir nada más. Y oye, el muchacho, pues como la fama de los toreros, pues oye, el tío ligaba un montón. Madre mía, todas las noches y pim, 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 y pim, 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 que está muy bien tener mucho sexo, pero claro, cuando uno vive en piso, pues al final a los vecinos lo vuelven loco, porque además era a toda hora, en plan que te despiertas a 4 de la mañana allí gimiendo. Y entonces pues bueno, esos son vecinos ruidosos. Vecinos ruidosos también, a ver, por ejemplo aquí pues que yo lo entiendo, que dice mi madre que yo nací para ser rica, pero es que en verdad yo estoy acostumbrada a vivir en casa y en adosado, que siempre pues tienen menos ruido. Y es verdad que cuando vivía en Córdoba con mi abuela allí en un piso, pues me pasaba lo mismo, tenía estudiantes arriba y me ponía de los nervios porque no me podía concentrar, yo necesito tranquilidad. Y luego, por ejemplo, aquí, pues con lo de mi madre, pues claro, hay chiquillos también en el piso de arriba, también hacen ejercicio y se escucha mucho ruido, mucho brinco. Y claro, si encima estás toda dispuesta a grabar un vídeo de ASMR, pues claro, eh, es un poquito y toca narices. O sea, básicamente en general yo diría que no quiero vecinos, porque es muy raro, vamos. Mi vecino de allí de Inglaterra sí, porque es un hombre mayor, que es más bueno que nada, y él no hace ruido, pone así su tele, pero no hace ruido. Pero lo normal es que te encuentres a vecinos que, en fin, que se creen que viven en mitad del campo. Y eso no me gusta. Otra cosa que no me gusta nada, 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 y que lamento decir que desde que he llegado a Torremolinos he evidenciado esto mucho más, es la cagada de los perros en la calle, las caquitas de los perros en la calle porque sus dueños no los recogen. Me pone negra, 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 negra encontrarlo. Es que me parece fatal. Mira que a mí me da coraje todo el tema de las bolsas de plástico que se gastan con eso, aunque hay opciones biodegradables disponibles. Pero bueno, es que ya es aquí en el pueblo, es increíble. Y yo no entiendo. Y mira que se supone que ahora ya, bueno, se supone te multan, etcétera, pero la gente se hace el longi y igual que te tiran basura, que dicen que hay que darle trabajo a los basureros, pues la caca de los perros no lo recogen. Y es que pisar un truño, tener que estar andando pendiente de no pisar un truño, me pone negro. Me estoy dando cuenta que en verdad hacer un vídeo relajante de cosas que te ponen como de que no te gustan no casa mucho, ¿no? Quizá deberíamos de hacer tag de 8 cosas que amamos o que nos gustan mucho, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, siguiente, porque esto no tiene mucho más que desarrollar. Voy a hacer un apartado de cosas que no me gustan de comida. Son pocas, porque no soy muy tiquismiqui con la comida, pero, hay 3 cosas que no me gustan. Uno, las pasas, pasas. Mis padres se empeñan en decirme que porque no he
no pensaba